Un cordial saludo a los organizadores y participantes del 18º Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares. Esta investigación corresponde a una etapa de mi doctorado que se focaliza en la validación y evaluación de la estructura factorial confirmatoria de un modelo de medida reducida del Cuestionario Integral de Prácticas Parentales de Alimentación, CFPQ, en padres de adolescentes con doble ingreso parental en Chile. Esta investigación se enmarca dentro de dos proyectos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. El proyecto Fondesit Regular número 11917 y el proyecto Fondesit Regular número 12360. Ambos proyectos aprobados por el Comité de Ética Científica de la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile. Como introducción, me gustaría mencionarle que las familias, como grupos sociales, presentan hábitos relacionados con la alimentación. Los comportamientos que practican los padres y ejercen sobre los hijos se reconocen como prácticas parentales de alimentación. Para lograr la medición de estas prácticas parentales de alimentación dentro de un grupo familiar, se utilizan instrumentos o cuestionarios. El instrumento utilizado en esta investigación específicamente registra mediciones sobre hábitos alimentarios saludables y no saludables. Este corresponde al Cuestionario Integral de Prácticas Parentales de Alimentación, más conocido por sus siglas CFPQ. Ha sido evaluado en diversas investigaciones en el mundo, pero la evaluación de sus propiedades psicométricas en el contexto latinoamericano y en padres de adolescentes es bastante limitada. Este instrumento nació originalmente para ser aplicado en padres de preinfantes por Mucher, Heisemann y Holub en 2007, con posteriores adaptaciones para ser aplicados en diferentes estratos etarios. Es así como Melby et al. En 2011 lo adaptó y validó para ser aplicado en padres con hijos adolescentes. Y más tarde, Piccoli et al. En 2017 lo adaptó para ser aplicado en adolescentes. Recientemente se adaptó al español y se validó en Chile un modelo reducido de 4 factores por Del Valle et al. En 2023 del instrumento CFPQ para ser aplicado en padres de adolescentes. Es necesario mencionar además que las familias tienen un rol fundamental en la configuración de las prácticas parentales de alimentación en adolescentes. Es por esto que el énfasis en el grupo familiar se consideró relevante debido a la alta prevalencia de obesidad, que se ha triplicado en el mundo desde 1975 en todos los estratos etarios, según la Organización Mundial de la Salud en 2020. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en 2017, el 74% de la población en Chile presentaba sobrepeso u obesidad, con la evidente pérdida de la calidad de vida y consecuencias psicosociales, generando un impacto en salud pública, en la economía nacional, en el capital humano y reduciendo la productividad y esperanza de vida. Como relevancia de este estudio, consideramos que debido a la alta y creciente prevalencia de obesidad en el mundo y su asociación con variadas enfermedades, se considera necesario el estudio de instrumentos que logren medir las interrelaciones de los hábitos alimentarios en el grupo familiar. Para la medición de las prácticas parentales en el núcleo familiar es necesario el uso de instrumentos validados que midan estas interrelaciones con diferentes enfoques crossculturales de idioma, sexo, edad, etnia, nivel socioeconómico, entre otras variables de interés. La calidad de medición de los instrumentos debe ser evaluada en distintos contextos para determinar correcciones que mejoren su capacidad de medición. En esta investigación se destaca el uso de metodologías pertinentes a la escala de medida y tipo de distribución de los ítems analizados, utilizando metodologías para variables ordinales a través de la matriz de correlación policórica con estimador de mínimos cuadrados robustos ponderados WLSMV. El lograr instrumentos validados y reducidos en el número de factores e ítems facilitan su aplicación y utilización en los sistemas de salud en su integración con el grupo familiar. Para esta investigación planteamos 3 hipótesis y 3 objetivos.
La primera hipótesis plantea que el análisis factorial confirmatorio determina una estructura factorial con alto nivel de homogeneidad de las saturaciones de los ítems sobre una estructura factorial con rotación geométrica. La segunda hipótesis plantea que el modelo de medida resultante de la AFC presenta niveles medios a altos de índice de bondad de ajuste global e incremental. Y la tercera hipótesis plantea que el modelo confirmado por el AFC presenta propiedades psicométricas con niveles medios a altos de validez y fiabilidad. Como objetivos, el primer objetivo planteamos evaluar el análisis factorial confirmatorio mediante ecuaciones estructurales con modelo de medida. El segundo objetivo, planteamos evaluar índices de bondad de ajuste global e incremental del modelo de medida reducido del CFPQ. Y el tercer objetivo plantea determinar las propiedades psicométricas de validez y fiabilidad del modelo reducido del CFPQ. Como métodos, esta investigación tiene un diseño transversal, no experimental, descriptivo, correlacional. El muestreo fue por intención. La muestra se seleccionó a través de un sistema por cuotas proporcionales según la distribución comunal de familias de acuerdo con los datos de la estructura familiar obtenidos de la encuesta CACEN del Ministerio de Desarrollo Social en Chile para la ciudad de Temuco. Como criterios de inclusión consideramos familias nucleares con doble ingreso parental e hijos adolescentes, logrando un tamaño de muestra de 946 participantes divididos en igual número de madres y padres, a los que se les solicitó el consentimiento informado para luego aplicar el cuestionario por separado a madres y padres. Esta investigación fue validada por el Comité de Ética Científica de la Universidad de la Frontera, en Chile. El instrumento utilizado, CFPQ, fue recepcionada sus mediciones en el sistema Question Pro. El análisis descriptivo de las variables sociodemográficas analizadas en esta investigación se realizó con el software SPSS versión 23. Para el análisis de los supuestos estadísticos multivariantes se utilizó el paquete MVN del software R4.0. Y para el análisis del sistema de ecuaciones estructurales se utilizó el software MPLAS 7.4. Además, es necesario mencionar que se utilizó metodología para variables ordinales a través de la matriz de correlación policórica, en un análisis factorial confirmatorio de ecuaciones estructurales como modelo de medida, aplicando el estimado robusto WLSMV. Se realizó el análisis de bondad de ajuste global a través del chi cuadrado y Ramsea, e incremental a través del CFI-TLI, y la estimación de las propiedades psicométricas, tales como la validez convergente, discriminante y la fiabilidad a través de los omega de McDonald, del instrumento reducido CFP. Entre los factores latentes del instrumento reducido, el factor latente monitoreo se compone de 4 ítems que intentan evaluar cuando un padre realiza un seguimiento de los alimentos no saludables que consumen sus hijos. El factor latente control está compuesto por 5 ítems que evalúa cuánto le permiten los padres a sus hijos tomar decisiones sobre qué y cuándo comer. El factor latente restricción para el control de peso está compuesto por 8 ítems que evalúan cuando un padre restringe o controla la alimentación de sus hijos. Y el factor latente modelamiento, que está compuesto por 4 ítems, evalúa que los padres demuestren efectivamente una alimentación saludable a sus hijos. Estos ítems fueron evaluados a través de una escala tipo Likert de 5 puntos, en que los factores monitoreo y control se evaluaron desde 1 nunca hasta 5 siempre. A diferencia de los factores restricción para el control de peso y modelamiento, que se evaluaron en el mismo tipo de escala Likert, pero
desde 1 completamente en desacuerdo hasta 5 completamente de acuerdo. Entre los resultados, la caracterización sociodemográfica de las familias, principalmente podemos destacar eh, que las familias son bastante pequeñas, eh, con un promedio de 4,4 integrantes por familia, con una desviación estándar de 1. Los padres tienen una edad más bien intermedia, los padres con un promedio de edad de 42 años, pero una desviación estándar de 8,9 años, mientras las madres registran una edad promedio de 39,1 años, con una desviación estándar de 7,2 años. Eh, otra característica importante de destacar es que el 61,5% de los participantes corresponden a un nivel socioeconómico medio. Y también es importante destacar que los padres aún siguen siendo el principal proveedor de las familias en un 76,7% de los hogares. En la tabla 2, los resultados que se evidencian corresponden a la verificación del supuesto estadístico de distribución normal multivariante observado en la muestra. En esta tabla, todos los índices de verificación de la distribución normal presentan niveles estadísticamente significativos que llevan a rechazar las propiedades de los supuestos estadísticos. Esto nos lleva a no poder utilizar métodos paramétricos como la correlación de Pearson. Y además, el no cumplimiento de la simetría nos impide la aplicación de enfoques no paramétricos como la correlación de Spearman y Kendall. Debido a esto, fue necesario que continuáramos con los análisis y llegáramos a la estimación de la matriz de la correlación policórica. Esto es solamente un extracto de la matriz de correlación policórica original, con la que finalmente trabajamos. En la figura 1 se evidencia la estimación de parámetros del análisis factorial confirmatorio mediante análisis de ecuaciones estructurales sobre el modelo de medida reducido de 4 factores latentes del CFPQ, con las estimaciones de las correlaciones entre los factores y las estimaciones de las saturaciones estandarizadas con rotación geomin de los ítems de cada factor. En relación a los índices de bondad de ajuste global, destaca el RAMSEA con un intervalo de confianza bajo 0,08 que determina en esta muestra un buen nivel de aproximación entre la matriz de correlación policórica empírica y la predicha por el método de ecuaciones estructurales. En los índices de bondad de ajuste incremental, el CFI y el TLI presentaron un buen nivel de ajuste, sobre 0,95, corroborando la estructura reducida de los factores latentes y los ítems pertenecientes a cada factor. La evaluación que podemos apreciar en la tabla 7 de los índices psicométricos demostró el cumplimiento de la validez convergente, ya que todas las varianzas extraídas que se observan en la diagonal fueron mayores que 0,5 y la totalidad de las saturaciones fueron estadísticamente significativas. Además, se cumplió la validez discriminante debido a que las correlaciones elevadas al cuadrado entre los factores en la triangular superior fueron todas menores que las varianzas extraídas de los factores. Finalmente, la fiabilidad estimada a través del omega de McDonald en la columna de la derecha presentó niveles medios a altos. En conclusión, los índices psicométricos corroboran el alto nivel de validez y confiabilidad del modelo reducido de 4 factores del CFPQ. Como conclusiones,
Creemos que al no cumplirse los supuestos estadísticos de normalidad multivariante, la simetría y la kurtosis del instrumento reducido, fue necesario calcular la matriz de correlación policórica para lograr estimar el modelo de medida de la AFC en forma correcta. La estimación de los parámetros del modelo de medida del instrumento reducido determinó la eliminación de dos ítems del factor control específicamente, que eran ítems que no estaban relacionados con prácticas parentales, sino más bien con comportamientos sociales entre los integrantes del grupo familiar. El modelo resultante de la AFC evidenció una bondad de ajuste global e incremental de niveles medios y altos. La evaluación de las propiedades psicométricas del modelo de medida resultante de 4 factores y 19 ítems cumplió con la validez convergente y discriminante, evidenciando niveles medios y altos de fiabilidad. Por lo tanto, creemos que la versión adaptada al español de 4 factores del CFPQ por Del Valle et al. En 2023 para ser respondida por padres de adolescentes puede ser utilizado como un instrumento válido y confiable para medir los factores latentes de monitoreo, control, restricción para el control de peso y modelamiento en padres de adolescentes chilenos. Aunque los autores sugieren ampliar este tipo de investigaciones considerando análisis de invarianza multigrupo de tipo cross-cultural y variables de contexto, tales como la etnia, nivel socioeconómico, sexo y edad, entre otros. Bueno, entre los agradecimientos, eh, me gustaría agradecer a los dos proyectos de investigación que forman parte de esta y muchas investigaciones más en las que estamos participando en diferentes congresos, ambas aprobadas por el Comité de Ética Científica de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias por permitirme participar en su congreso.